Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la bienvenida en esta plática de café de salud pública, que me voy a permitir hacer una introducción para que después discutamos acerca de la salud pública y vale la pena que recordemos algunos conceptos muy básicos. Entonces, la primera parte de esta plática la voy a poner en los conceptos básicos y recordar, pues, ¿qué es la salud pública? La salud pública tiene varias definiciones y varía de acuerdo al momento histórico, las cuestiones culturales, sociales, los diferentes países, la interpretación. Hay interpretaciones que ya ha dado la OMS, por ejemplo, que la pone como una ciencia y arte. Eso está un poco controversial. Hay otras opiniones ya no tan nuevas, la del señor Molina, para dirigir los esfuerzos colectivos para proteger, fomentar y reparar la salud. Hay otra más de Fraser, que es la aplicación de los conocimientos médicos y científicos para asegurar las condiciones sanas de vida al individuo o miembro de la comunidad. Y en fin, que hay definiciones, incluyendo pues la definición de lo que es la salud pública. Winslow fue el que dijo, entre otras cosas, que los esfuerzos que se deben de hacer es para la comunidad, no nada más para el individuo, y por ende el individuo se va a beneficiar. Entonces, ¿cuáles son las cosas que determinan la salud? Bueno, hay varias cosas que determinan la salud, pero principalmente la herencia. O sea, hay gente que desde que nace ya tiene una carga muy importante programada de bienestar y de salud. Hay otros que desgraciadamente no. También influye el ambiente, el comportamiento, o sea, los estilos de vida. También, pues, la accesibilidad o la capacidad o el conocimiento del ofrecimiento de lo que es los servicios de salud. Con respecto a la herencia, pues es no solamente la parte fenotípica y genotípica, sino cómo se asocia esta parte de la herencia con respecto al ambiente. Y en esas situaciones, por ejemplo, vemos que determinadas regiones tienen características genéticas especiales que se expresan genotípicamente para padecimientos muy específicos y entonces la salud pública tiene que hacer esfuerzos específicos para que esa gente trate de resolver sus problemas de salud. Un ejemplo aquí en Veracruz es que toda la cuenca del Papaloapan tiene problemas hematológicos, hemoglobina S y cosas de ese tipo desde el punto de vista hereditario. Y también en la misma cuenca del Papaloapan, más adelante, en problemas de tipo renal. Parece ser que hay ciertos factores ambientales que en gente que genéticamente es susceptible o que está expuesta, va a tener problemas de tipo renal. Y los esfuerzos se tienen que encaminar hacia resolver ese tipo de problemas. El ambiente, como estábamos hablando, bueno, el ambiente hay que pensarlo como una colectividad. Y entonces tienen que ver para esa situación componentes sociales, físicos, biológicos, nutricionales. No es lo mismo la salud pública en la cuenca del Papaloapan o en Minatitlán o en Guadalajara o en Chihuahua. Va a variar dependiendo del ambiente, las condiciones climáticas y la estación del año. El comportamiento, el estilo de vida es el conjunto de directrices para la conducta. O sea, las tradiciones, ahorita estamos viendo que tenemos problemas muy serios de la gente que se acumula a pesar de la pandemia, pues porque por tradición tienen la costumbre de hacer eventos masivos o bodas o bautizos o procesiones a las iglesias o cientos de eventos. Eso incluye las creencias, los valores y esas son las pautas que hacen que la salud de la comunidad pueda variar. Luego, los servicios de salud.
Aquí en México yo recuerdo porque tiene que ver la disponibilidad, la calidad, la oportunidad que se tenga con ellos, pero sobre todo las acciones no sectoriales. Por ejemplo, hay un saneamiento básico, o sea, tienes agua potable, tienes vivienda, tienes educación, tienes drenaje, cómo está tu desarrollo económico, o sea, la pobreza realmente tiene que ver mucho con respecto a la salud pública. ¿Cuáles son los niveles de prevención? Bueno, aquí los niveles de prevención pues son como los conocemos desde la década de los 50. La prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria. Con respecto a la prevención primaria, pues hay que hacer promoción y fomento de la salud y protección específica. O sea, por ejemplo, hay que dar información, hay que educar de cuáles son los factores de riesgo, ya sea de accidentes en el hogar, de la dinámica de familia, cómo podemos mejorar el ambiente, cómo podemos hacer una protección específica con respecto a las inmunizaciones. México hasta hace poco era uno de los vanguardistas a nivel mundial. Ahora se han atrasado una serie de vacunas a partir de, pues, iba a decir de la pandemia, pero en realidad a partir del nuevo gobierno ha habido una serie de problemas en distribución y completar la cobertura de inmunizaciones. Asimismo, el control de plagas. Tenemos situaciones muy específicas de enfermedades endémicas en diferentes regiones, sea el dengue, el zika, chikungunya, paludismo. Ahora estamos dándonos cuenta que en realidad tiene muchísimo tiempo de la lepra. Y bueno, nada más que como que no le damos la atención específica a pesar de que lo conocíamos. ¿Cuál es la prevención secundaria? La prevención secundaria pues empieza con un diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la prevención de las secuelas. De esa manera garantizamos que el pronóstico de esa persona pues mejore. Si alguna de estas se altera, el pronóstico va a ser más malo. Entonces, pues necesitamos para la salud pública buscar y captar los grupos de riesgo, cosa que no se ha hecho en México y que seguramente tiene una explicación, más adelante lo diré, que la consulta médica sea precoz, o sea, tiene que haber dentro de la consulta de sanos, porque estamos acostumbrados que la gente va a consulta cuando está enfermo, nada más. Exámenes de laboratorio y métodos diagnósticos accesibles y un tratamiento, pues, adecuado y oportuno. ¿Cuál es la prevención terciaria? Bueno, la prevención terciaria comprende la rehabilitación física y social. Ahí tenemos conflictos muy, muy serios. La desorganización familiar, la desintegración familiar, favorecen toda la forma de delitos, prostitución, delincuencia, drogadicción, en fin. Y si no les ofrecemos además un trabajo, pues van a traer problemas muy serios, la gente que andan atropellando, que tienen muertes prematuras, ya sea por alguna de estas circunstancias, que no nacieron así, que las adquirieron por su condición. Entonces, nosotros tenemos realmente de lo que es la salud pública de la población en total, pues tenemos mucha gente que es sana, y es sana espontáneamente, pero tenemos personas que tienen riesgo, son los menos, luego los que se perciben o percibe el médico que tiene una enfermedad, los que necesitan estar consultándose y controlándose, los que van realmente a la consulta y aquellos que demandan hospitalización, o sea, una atención de segundo nivel de atención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en la salud como comparando qué tenemos que hacer con respecto a una enfermedad? Bueno, pues hay mucho de lo que tenemos pendiente y que sabemos desde hace muchísimo tiempo, o mejor dicho, de lo que deben de saber los expertos desde hace muchísimo tiempo. La educación, los cambios de comportamiento, las acciones multisectoriales y qué contenidos tenemos que darle a la población en los servicios de atención a la salud. O sea, si necesita consulta, si no necesitas consulta, si debe de ser atendido, si tiene algún riesgo, si tiene alguna urgencia. O sea, esas cosas se deben de clasificar.
¿Cuáles son las variables que inciden con respecto a la salud? Hablando de la diferencia entre salud y enfermedad, pues tiene que ver las enfermedades según la edad, el género, el ingreso, la ocupación, la urbanización, la migración, la seguridad social y la educación. O sea, no es lo mismo una persona que tiene seguro social o antes que tenía, ¿cómo se llama? El seguro popular, a una persona que ahora no tiene absolutamente nada. Entonces, algo va a repercutir directamente con respecto a la salud pública. ¿Cuáles son las disciplinas que se integran a la salud pública? Bueno, pues son todas estas, como ven. Creo que ya hemos remarcado en otras pláticas acerca de la necesidad urgente que tenemos de saber trabajar en grupo y en lugar de jalar cada quien por su lado, pues reunirnos de alguna manera sistemáticamente con una idea o un tópico específico para tratar de resolverlo entre todos, porque tenemos interacciones entre todos. Ya lo habíamos propuesto con respecto a la modificación de la currícula, con respecto a la transformación de especialidades médicas, con respecto a la educación médica continua, y la salud pública no escapa de esto. La salud pública tiene que oírse las opiniones y ejercer acciones de consenso, pues con la ingeniería sanitaria, la veterinaria, ahora que hemos hablado de la zoonosis y la importancia que tiene el que estamos invadiendo los sitios naturales y el hábitat natural de muchos animales salvajes que tienen enfermedades que nos pueden enfermar. La sociología, la antropología, la demografía, la estadística, la biología, la psicología. Aquí me parece muy interesante porque yo cuando veo los noticieros me pregunto, ¿qué no es esto un problema de salud pública que tomen las casetas? Que llegue otro tipo y les aviente un auto, por la razón que sea, a personas que nada tienen que, tienen la mala suerte de estar ahí y las matan o las lesionan. ¿Qué es lo que pasa con la gente que corta a una persona y la tira por ahí desmembrada? O sea, eh, pues es una enfermedad, tiene que ver con la salud pública. Las cuestiones de tipo político, que ahí es lo más difícil, porque todas las demás hay que estudiar. Y ese estudio te da la posibilidad de entender. Pero la cuestión política, pues cualquier burro puede ser político. Entonces ahí la única diferencia es que tiene el poder. Y entonces, pues si no hay una eh, eh, aceptación política, pues no procede nada en este país. ¿Cuáles son las funciones entonces de la salud pública? Pues fomentar la salud, reparación de la salud, vamos, prácticamente todo lo que hemos mencionado. Voy a tratar de irme un poco más rápido. ¿Y cuáles son las esenciales? Pues que lo que se haga tiene que notarse, tiene que verse en la realidad, no nada más mostrar cifras y decir que ahora se enferman más o se enferman menos. O sea, creo que son conceptos arcaicos, inútiles, que nada más sirven desde el punto de vista político. ¿Cuáles entonces, voy a pasar esta, actividades de la salud pública? Bueno, estas son en el papel las que deberíamos de tener. Creo que todos nos damos cuenta que somos un país de arreo. O sea, si no las estamos molestando, las cosas no funcionan. Entonces, algo está pasando y sobre todo yo creo que lo más interesante es que hay que formular políticas, pero no hechas por políticos, sino por expertos en salud pública y las diferentes especialidades que se transmitan de forma de políticas de salud pública. Entonces, para eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues alfabetizar. Tal parece que los países, una de las muestras de los países desarrollados, yo diría que son, una, que no hay analfabeto. Dos, que pueden tomar agua de un grifo porque saben que es potable. No se tienen que molestar, como habíamos hablado en la plática de Roberto Rodríguez, de las parasitosis, pues porque ya tienen garantizado el drenaje y el agua potable. Uno viaja a Europa, a Estados Unidos, uno puede llenar su botellita de agua del grifo que está en la calle o de las fuentes. O a veces cuando se mete uno a un río
yo he tenido oportunidad de estar en el río Po, en Torino, y la gente toma agua del río. En cambio aquí nuestros ríos y lechos acuáticos todos están contaminados. ¿Dónde está la salud pública? ¿Dónde están las políticas de salud? Entonces, si no hay mejoras con respecto a esto, a los aspectos nutricionales, el saneamiento, como mencionaba, y la prevención, pues es el resultado de que estamos en un país rico, con un montón de pobres y con una salud cada vez más deteriorada. Entonces, para esto, pues se tiene que hacer un plan de salud, un plan nacional de salud. ¿Quién es el que tiene esa responsabilidad? ¿Cómo se deben de administrar los recursos de salud? ¿Cómo se les debe de dar prioridad? No es una cuestión de inspiración o que lo diga alguien o que vayan y se quejen y entonces ahora sí les vamos a hacer caso. O sea, ¿cómo se debe de evaluar y qué tanto debe de participar la ciudadanía? Entonces, si nosotros, vuelvo a repetir, no tomamos en cuenta todas estas especialidades, que deben de haber expertos, peritos, gente capacitada para tomar decisiones. Las decisiones no las deben de tomar los políticos, son ignorantes. Entonces, las áreas de la salud pública se ven minadas por los intereses que haya desde el punto de vista diferente de lo que es la epidemiología, la salud ocupacional, la auditoría en salud, la gerencia de salud, la salud ambiental, y todo eso en conjunto, pues debe ser coordinado por la salud pública. Entonces, el Instituto Nacional de Salud Pública, porque tenemos un Instituto Nacional de Salud Pública, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su participación? ¿Qué es en realidad lo que salud pública debería hacer? Pues debería de desarrollar un plan nacional de desarrollo en la salud pública. Entonces, aquí tenemos un esquema hasta 2018. Y quiero aclarar eso muy bien, porque aunque las cosas no sean perfectas, había un plan, había un orden, había una justificación, una clasificación, una normativa y acciones pendientes por realizar, y todo eso se traduce en gasto que se tiene que invertir para la salud pública. Y entonces, pues, ¿cuál es el análisis situacional de la salud en México? Bueno, pues las cuestiones demográficas, epidemiológicas, sociales, políticas, que hacen un sistema de salud pues complejo. No puede tomar la decisión una sola persona. Tiene que tomar la decisión un grupo de expertos, pues que vean cuáles son las causas de demanda, la mortalidad, la letalidad, qué tanto se está haciendo generaciones de mexicanos que son improductivos porque tienen discapacidad, cuáles son sus riesgos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las determinantes de salud? Bueno, hay un contexto político, porque finalmente el gobierno decide las políticas, pero esas políticas van encaminadas junto con los expertos y un presupuesto a que resuelvan paulatinamente de manera gradual y en una escala de justificaciones los problemas de salud pública. ¿Cuáles son las dimensiones de la atención primaria que tanto hemos hablado aquí en estos foros de la Academia Mexicana de Pediatría y de Médicos Unidos? Pues que tenemos que invertir en la atención primaria de la salud. No se puede tener políticas desde hace 60, 70 años apostándole nada más a los hospitales. Y incluso en esta pandemia, el triunfo del gobierno dice tener hospitales disponibles COVID, camas y respiradores, como si ese fuera realmente el objetivo. El objetivo es que la gente sea atendida en su comunidad y no necesite ir a un hospital. En realidad, ese sería el verdadero éxito. Y para eso hay que hacer pruebas, hay que determinar y aislar a los contactos, hacer toda una dinámica de primer contacto para evitar que la gente llegue al hospital. Pero en fin, mientras no hagamos esto, pues vamos a seguir vulnerables ante las situaciones que se nos vayan presentando. El sistema de salud mexicano
hasta 2018 tenía contemplado una serie de condiciones muy importantes que se ajustaban además a las normas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y de esa manera se iba buscando la manera de tratar de darle un poco más de financiamiento del Producto Interno Bruto, que por desgracia y a partir de varios sexenios ha ido bajando, pero la catástrofe ha sido a partir de este sexenio, en la cual prácticamente se ha reducido casi a la mitad. Entonces, la cobertura en servicios de salud, pues sabíamos que era la población asegurada y la población no asegurada, ¿cómo la vamos a atender? Bueno, la población asegurada recurre a los servicios de salud, pero además va también de manera particular y hay otros que de plano pues no tienen acceso a nada. Sin embargo, existía un modelo en la Seguridad Social, la Secretaría de Salud y la atención privada, en las cuales había una serie de condiciones que todo el mundo entendíamos que, bueno, pues tú si quieres una consulta de especialidad no necesitas ir al Seguro Social, puedes ir y pagar la consulta particularmente, pero el día que necesitas la operación de corazón o algo, el Seguro Social es la maravilla porque te va a resolver, a menos de que no tenga presupuesto, a menos de que le falten los insumos, a menos de que el especialista esté de vacaciones o no hayan cubierto el turno. Entonces, algo está pasando, a pesar del organigrama, que es muy bonito en el papel, en la realidad. Y entonces, ¿qué pasa con los sistemas privados? Para acabar pronto, han ido creciendo, se han hecho más importantes los seguros de gastos médicos mayores. Yo soy un sobreviviente que les puedo decir que hay una gran diferencia en eso, porque nunca faltan medicamentos, nunca faltan exámenes de laboratorio, son más rápidos, no hay confusión, el médico responsable del paciente se hace verdaderamente responsable, cosa que en la institución se diluye un poco dependiendo en qué horario lo atendieron, etcétera. Una serie de cosas así que hacen una gran diferencia. Entonces, el aseguramiento privado ha ido creciendo porque se ha notado un gran deterioro de las instituciones de salud públicas que lejos de mejorar, hacer investigación y tener equipo de primera, pues cada vez van menos y menos apretándose el cinturón, como decía por ahí algún presidente, pues porque hay menos presupuesto. Cada vez hay menos presupuesto y un maestro mío, que al cual yo admiro mucho, hace muchísimos años me dijo, dice, mira, mientras en la salud nos apretamos el cinturón para atender la salud de los mexicanos, los políticos cada vez crecen más los ingresos nada más por ser políticos. Y ahí nomás vean cuánto reciben los partidos políticos nada más por estar presentes. Entonces, el gasto en salud, si ustedes pueden ver, México está catalogado dentro de la OCDE de los gastos más bajos, en salud. Y todavía se va a poner peor. ¿Por qué? La población afiliada al Seguro Popular, el Seguro Popular no era una infraestructura, sino que se utilizaba la infraestructura ya establecida y era en realidad una forma de fideicomiso económico que garantizaba que por los servicios prestados, esa persona que no tenía acceso al Seguro Social, ISSSTE, otro, recibiera una atención en los hospitales de la Secretaría de Salud de concentración de segundo y tercer nivel y con una aportación económica que se le dio una forma de verdaderamente un seguro. Aquí te pago, es seguro, y con otra además de tener los gastos catastróficos. ¿Eso qué quiere decir? Cualquiera de nosotros el día que necesitamos una cirugía de corazón o cateterismo o una terapia intensiva, pues vamos a tener que vender todo lo que tenemos. Vamos a tener que vender la casa, el carro, etcétera, porque esto vuelve pobre a cualquier familia. En cambio, el Seguro Popular, a esa gente desprotegida, que son jornaleros,
que trabajan en el campo y que estaban cubiertos con el Seguro Popular, pues tenían acceso a que fueran dializados, a que fueran atendidos en terapia intensiva, a que fueran operados en unidades de cuidados intensivos, etcétera, cosa que no hubiera sido posible sin el Seguro Popular. Entonces, vean ustedes hasta esta gráfica que mencioné el 2012, cómo fue creciendo la cuestión de servicios del Seguro Popular y la cobertura. A mí, en lo personal, me pareció algo maravilloso. Y luego, la ocupación o la demanda de atención, la calidad de atención con respecto a las diferentes instituciones. Esto realmente no es el motivo de la plática, pero... Muy falso eso. Bueno, puede ser, es polémico. Y aquí, ¿cómo la dinámica demográfica que se proyecta para el futuro, pues está haciendo que realmente, como lo habíamos dicho en otras ocasiones, ay, caray, ¿qué pasó? Pues que le diste rápido. Ay, ¿es un complot? Exacto. Algo pasó, voy a tener que volver a... Aquí me quedé. Ahí estoy ya, ¿verdad? ¿Sí se ve? No. ¿No se ve? A ver, déjame ver. Ahí ¿Ahí ya está. se ve? Sí, ahí está. Ya se Bueno, ve. entonces les decía que pues ahora la idea es de que cada vez va habiendo menos niños, cada vez va habiendo menos población juvenil. Por desgracia, con tanta obesidad infantil, esos niños van a tener mala calidad de vida, van a producir poco, van a demandar servicios y la esperanza de vida que estábamos ya en los 70 y tantos, pues a lo mejor va a bajar. Algo tenemos que hacer y eso se tiene que hacer en el primer contacto, no en los hospitales. Y se tiene que hacer con políticas de salud, no nada más a opiniones de qué servicio de salud es mejor. Aquí está precisamente lo de la esperanza de vida. Y bueno, lo de las transiciones, ya quiero terminar porque quiero que se venga la polémica. Y bueno, lo de la carga de enfermedades, ese no es el motivo exactamente. Los indicadores de salud en México hasta 2012, vean ustedes la esperanza de vida al nacimiento. La OCDE está un poco más alta y a pesar de que tenemos un montón de pediatras, neonatólogos, un montón de hospitales, casi todos los mexicanos nacen en un hospital. Bueno, todavía hay algunos ahí que nacen, pero algo está pasando que estamos todavía en porcentajes bajos. Y vean ustedes, casi todos los parámetros que se miden aquí en los indicadores de salud, pues tenemos cosas en las que estamos luchando. Ahorita, por ejemplo, está este mes de cáncer de mama y vean, casi estamos al doble de lo que dice la OCDE. O sea, algo está mal y debemos de mejorar. Esa es la mortalidad global. ¿De qué es lo que se muere la gente? Así de manera mundial. Perdón. Pues vean ustedes que México, por desgracia, pues tiene problemas de problemas renales crónicos, cirrosis hepática, violencia interpersonal, es algo que a mí me parece terriblemente triste. Aquí, ¿cuáles son las muertes de los 60 a 69 años? Y aquí me parece una gráfica como para reflexionar cosas muy interesantes. La causa más importante de muerte en este grupo de edad que en la pandemia del COVID, pues son pieza fácil, pues están otras aquí y por ejemplo, no vemos posiblemente la diabetes, la hipertensión. O sea, esas personas que dicen que se muere por COVID porque es hipertenso, bueno, se mueren aquí en México. Habría que ver en otros países cómo les va a los gordos y a los hipertensos y a los diabéticos sin compararnos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas de diagnósticos tardíos, de tratamientos inadecuados y claro que no se notan pues porque no es para morirse.
pero cuando por desgracia, ¡pum!, le cae el coronavirus, bueno, pues ya se empieza a notar todo y algo que estaba hecho así pegado con chicle o con resistol, pues se deshace fácilmente. Entonces, vean ustedes de las causas de muerte en el mundo, posiblemente esta gráfica va a cambiar, porque después de décadas de no tener una enfermedad infecciosa en los primeros lugares de mortalidad, ahora México va a tener, me parece que después de 45 años, el coronavirus como la primera causa de muerte. Entonces, en las personas adultas, y es algo verdaderamente triste. Entonces, el sistema de salud, pues es complejo. Y esta complejidad tiene que traducirse en una idea específica de lo que es la salud pública y están involucrados prácticamente todos. Están involucradas las políticas, sobre todo las políticas. No se pueden tomar políticas centrales de la Ciudad de México por una persona en situaciones que son diferentes en Chiapas o en Chihuahua o en Jalisco. O sea, México es un mosaico. Es más fácil que los expertos locales, los que están ahí, los que saben cómo anda el asunto, pues hagan observaciones de cómo se deben de manejar los aspectos de salud pública. Entonces, con respecto al orden de la prestación de servicios, bueno, aquí hay mucha polémica porque hay una gestión que debe de ser así en el papel, pero en la realidad no lo es. Hay una serie de metas internacionales. Claro que los pacientes también tienen sus propias metas y yo creo que hay muchas quejas con respecto a qué es lo que está pasando con la salud pública en México. Entonces, la salud pública pues es una función del Estado, pero también de la población. Y nosotros como población pues tenemos que tener conciencia, exigir cosas a los políticos, a los que decidamos quiénes van a manejar la salud pública. Y lo primero que necesitamos es conocer algo de la salud pública. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, que les va a interesar la salud pública, estamos creídos y ilusionados que algún día, como en los países desarrollados, digamos, no compres agua, toma el agua ahí de la llave, porque es agua potable. No te preocupes de andar descalzo, porque tenemos un sistema de drenaje que te garantiza pues que no te vas a parasitar tan fácilmente ahí en tu propia casa. Tienes que, pues, vente, vamos a nadar al mar o al río y no te preocupes porque no están contaminados. La salud pública ha hecho que las políticas de salud, todas las fábricas y la gente y los agricultores y los ganaderos tengan trampas y un sistema sanitario para vertir las aguas negras o transformarlas que se viertan hacia los lechos acuosos. Entonces, o hidráulicos. Entonces, yo creo que ese momento habremos triunfado, porque ¿qué otra representación más de la salud pública? Y ahora en la desaparición de estos dichosos fideicomisos que apenas los van a investigar, pues se va a quedar a un lado todo lo que es la prevención de la delincuencia, la prevención para las víctimas de feminicidios y toda esta serie de cosas. Yo la verdad estoy muy preocupado porque las cosas funcionen bien. Yo quisiera que el INSABI, por ejemplo, que el INSABI es un instituto. Y un instituto que se echa a andar sin reglas de juego, ni de operación, sin un estudio situacional, ni justificaciones claras. Y entonces la gente no sabe ni cómo le va a hacer, con un secretario de salud totalmente fantasmal, en el cual no se pronuncia en ninguna de las situaciones que aquejan la salud de los mexicanos, ya no digamos la pandemia. Tenemos un subsecretario que cambia de opinión con respecto a la semana o el mes de lo que está de moda o de lo que tiene que decir. Entonces yo creo que todo eso que se transmite de la salud pública, pues tenemos mucha tarea. Y ahora sí, adelante y que haya opiniones.
Muchas gracias. Roberto. Roberto, ¿no vas a opinar? Sí, pero pues a ver quién se avienta primero. Ah, primero otro. Como los Muy bien. toros. Yo A ver como quién se avienta y quién es el bueno. estoy activado. Bueno, a ver, César. ¿Tengo voz? Sí, Te viste muy político. Esto estuvo muy polaco. mira, ¿dónde está Ahí voy, el ahí voy. verdadero problema de la salud en México? Pues en las políticas de salud. En que desde el famoso TLC cambiamos nuestro sistema de atención y todo y nos volvimos una copia mala del estilo de Estados Unidos, de hospitales, de atender enfermos, rehabilitación. Ahí empezó la tragedia del sistema de salud de México, desafortunadamente. Y si estamos viendo, ya que estás hablando de la pandemia, el sistema de salud de Estados Unidos en la pandemia ha sido una tragedia. Más el presidente que está para llorar. Entonces, desde ahí empezó todo este mal. El famoso, ¿cómo se llama? El seguro popular. Aquí en mi estado desde hace 14, 15 años era un desastre y era un robadero nada más, ¿no? Los hospitales acababan sin dinero, sin nada, secretarios de salud huyendo. El que estuvo el sexenio anterior hace 2 años. A ver, espérame tantito, César, porque mira, yo tengo mucha gente aquí en Veracruz que de la cuenca del Papaloapan y de Villahermosa también llegaban a dializarse aquí a Veracruz con el Seguro Popular. No, pues aquí durante años. Y también les hacían fístulas para hacerles hemodiálisis. Entonces, si había ese tipo de cosas, a lo mejor sí en otros, pero que se le ofrecían servicios que esa gente con insuficiencia renal ahorita anda sufriendo comprando bolsas de diálisis, haciéndose diálisis en su casa porque no los atienden en el Seguro Social. Sí, o sea, lo que pasa es, antes de que esto estuviera así, nosotros recibíamos pacientes de Chiapas, del sur de Veracruz, todo el sur de Veracruz llegaba aquí a Villahermosa, parte de Chiapas, parte de Campeche, no iban llegaban con nosotros. Yo estaba en un hospital general que recibía de todo, pero pues de repente todo se fue cayendo. Aparte, el Seguro Popular fue hecho, bueno, no fue hecho, los políticos lo manejaban. Cuando, no es cierto que pagaban, no pagaban absolutamente nada, ya aquí no pagaban nada. Y cuando había elecciones, regalaban las boletas para que te inscribieras al Seguro Popular con tal de que votaras por cierto partido, no digo nombres, ni colores, ni nada. Entonces se usó políticamente, pero de repente ya no había dinero. A ver, espérame nuevamente, César. Mira, el Seguro Popular en las poblaciones tenía otro programa adyacente que se llamaba Prospera, en el cual les daban clases de educación nutricional, apoyos en especie para llevar una dieta sana y educación. Si no iban al programa de Prospera, iban perdiendo sus tenían que ir bono, a consulta sus cada privilegios mes, 2 meses, de apoyos, porque había un apoyo en económico y uno en especie, y tenías que entrar al Seguro Popular porque como no tienes un sistema de seguridad social, pues tú eres candidato a entrar a ese sistema del Seguro Popular, que es un sistema de seguro, es un sistema económico. Y entonces con eso te dan el acceso a los servicios de la Secretaría de Salud. Si se quita eso, porque robaban o no robaban, bueno, porque eso existía. Y tenía además un fondo económico que desapareció. En aquel entonces del Seguro Popular, cuando se invertía algo así como el 3% del Producto Interno Bruto para la salud, hubo un 8%, un 0.8% del presupuesto para nada más los eventos catastróficos. Y se fue renovando año con año para ir capitalizando ese seguro para ofrecer cobertura
en los diferentes estados y a las diferentes poblaciones para que tuvieran atención médica. Ahora, con el cambio de gobierno, tú dime cómo se va a cubrir eso. Si robaban, pues sí, que hagan denuncias, investigación, que los metan presos. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar? No sé, eso no lo sé, pero tú estás hablando de un seguro popular de una manera ideal, así como me lo presentas. Una cosa era lo que te ponían en el papel, lo que te decían, y otra era la realidad de México. Era muy diferente. Si tú te acuerdas, al segundo año de Peña Nieto, que vino la caída de los precios del petróleo, empezó a bajar el presupuesto. ¿Y cuáles fueron las dos partes que les bajaron el presupuesto inicialmente? Salud y educación. Y cada año para abajo, para abajo, para abajo. Aquí los últimos meses de, ¿cómo se llama? Los últimos años de cada gobierno, ya no había nada. No había nada en los hospitales, había acá, y era mucho lío. Te dije que la gráfica esa estaba muy ficticia. Yo soy jubilado de Pemex, te puedo decir que no hay nada ahí desde hace años. Nada. Hace 4 años estaba aquí mi mamá, le dio una neumonía. Todos mis amigos, su cardiólogo que andaban fuera. ¿Y qué hago? Pues lleva la Pemex, es derechohabiente. Pues bueno, ahí voy. Tuve que comprar casi todo. El hospital era un desastre porque no tenían nada. Además, me hacían firmar un papelito donde decía que si no había algo, yo lo tenía que comprar. Les dije, sí, pues lo Muy bien. César, esa Entonces, es una 100% situación que pones anecdótica. son Mira, mentiras. yo te quiero decir que el INSABI se echó a andar el 1 de enero de este año y se echó a andar con la mitad del presupuesto del año anterior. Y luego le sumas de esta pandemia que no hubo no más que el 0.8% para enfrentar la crisis económica y la pandemia. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Dónde está lo que se ahorró del Seguro Popular? ¿Dónde está toda la infraestructura de salud? No hay infraestructura de salud. Era una gran falacia. La ventaja, no, parece que está aquí la doctora Mara, que tenían, por ejemplo, el Hospital Infantil, el Instituto Nacional de Pediatría, es que tenían, ¿cómo se llama? Fundaciones que les aportaban dinero y eso los ayudaba a solventar. Aquí nosotros nadie nos ayudaba con nada. Era lo que había de la Secretaría de Salud y párale de contar. No, o sea, es que los datos que te ponen, yo también te los puedo poner muy bonitos, pero la realidad es otra. Estamos en México, donde te dicen que son 500 millones para el INSABI, pero a la mera verdad, ¿cuánto va a llegar de veras a los hospitales o a donde debe de llegar? Se tiene que investigar, César. Vamos a darle la palabra a la doctora Mara, que alzó la mano. Adelante, Mara. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Pues en realidad yo creo que el grave problema de nuestro sistema de salud es la fragmentación en subsistemas, ¿no? Entonces hay pacientes que dobletean sistemas, que tienen ISSSTE, que tienen IMSS, que además pagan seguro privado, y hay una gran masa que no tiene derecho a nada. El Seguro Popular sí nos dejó a nosotros hacer trasplantes de riñón en niños, les brinda hemodiálisis, pero pues eso sí era ridículo, que pagara hemodiálisis, pero no diálisis peritoneal, entonces se acaban los accesos vasculares y había niños que ni siquiera tenían, digamos, ya después donde poderles poner un riñón trasplantado. Entonces, sí hubo ciertas decisiones dentro del mismo Seguro Popular que se hicieron como muy tendenciosas, ¿no? O sea, ahí claramente se veía favorecer los servicios de hemodiálisis, ¿no? Pero bueno, con todas sus fallas, sí permitía la atención, y ahora con el INSABI, pues todo está en duda, qué va a pagar, qué no va a pagar, están los pacientes sin realmente saber, la cobertura sabemos que no va a ser igual, que no tienen el mismo recurso, y pues sí es un problema. Yo creo que la pandemia ha venido, pues puso en evidencia el deterioro que teníamos en el sistema de salud,
y pues las autoridades de salud, pues si no han tenido es que trabajar en la pandemia, pero no se ve claro un plan de salud, ¿eh? Eso sí es súper preocupante. O sea, me estás diciendo que el Coincido con INSABI, por usted. ejemplo, no tiene reglas de operación. No, no son Bueno, pero claras, el doctor. Seguro Popular No, tenía reglas de operación. tenía reglas de operación, o sea, mal que bien ahí el doctor Frank, yo creo que sí hizo un excelente trabajo, ¿no? Con el Seguro Popular se buscó cubrir pues a la masa desprotegida. Y el INSABI, pues yo estoy viendo cómo están sufriendo los institutos, por ejemplo, algunos de los que se reconvirtieron, cardiología, están pasando aceite porque no están pagando lo que dijeron que iban a pagar por lo de COVID. El infantil tiene la fortuna de tener un patronato fuerte que aporta mucho dinero para la atención. Pero sí, o sea, ahí está el estira y afloja. Nadie sabe cómo va a ser el presupuesto para el próximo año. Por ejemplo, para nosotros en el infantil, a veces, bueno, no, muchos servicios tenemos como fonditos internos, nos dicen que no saben si van a desaparecer. Los recursos para investigación de este año, todo lo que no sea COVID, ya no se pudo comprar nada más desde abril, ¿no? Entonces, sí, tenemos un problema muy, muy grande, ¿no? Que veremos cómo sigue, cómo se plantea el próximo año, ahora que tengan todos el dinero de los fideicomisos, cómo lo van a repartir, que tampoco han dicho, ¿no? Porque dicen, no se preocupen, van a seguir teniendo investigación y van a seguir teniendo todo, pero no dicen cómo lo van a repartir ahora que no están las reglas de los fideicomisos, ¿no? Entonces, estamos todos a la expectativa. Coincido que no, es como un destruir, había cosas que estaban mal, sabíamos que había corrupción, pero había cosas que funcionaban. Entonces, es un destruir hasta lo que sí funcionaba, pero no sabemos qué planean hacer. Y pues eso es lo que inquieta, ¿no? Y todavía peor, con la decisión de una persona sin tener un procedimiento, un manual de procedimientos, un plan. Un plan, sí, algo pues totalmente a la suerte, al ahí se va, es muy peligroso. En eso completamente de acuerdo. O sea, tenías que limpiar lo malo y dejar lo bueno. O sea, no llegar y barrer parejo. Tenías que dejar lo bueno y quitar lo malo. Ahí sí. Aquí es como tumbar todo hasta los cimientos y volver a construir. Pero ¿quién va a construir? ¿Con qué van ¿Cuál a es el construir? plan? Exacto. ¿Y cómo vas a construir a reconstruir sin dinero? Si sí. Todos sabemos que luego te sale más caro remodelar una casa que comprar una casa nueva. Entonces, aquí estamos haciendo eso. O sea, Si eso piensas, César, ¿para qué tiran la casa? Por eso, estoy diciendo, eso está mal. Yo no estoy diciendo que antes estábamos en el mundo ideal. Donde yo vivo, Tabasco, o sea, yo trabajé en Pemex y en la Secretaría de Salud. El estado de Tabasco, contrario a la mayoría de los estados del país, tenía más población fuera de las instituciones y la mayor parte tenía que ser del sector salud, de Secretaría de Salud, porque no tenían ni seguro, ni ISSSTE, ni Pemex, ni nada. O sea, en la mayor parte, por ejemplo, la Ciudad de México, se supone que los asegurados, los del ISSSTE, son mayoría y salubridad sería minoría. No, aquí nosotros estamos totalmente al revés, son los datos que hay. Entonces, por eso teníamos una población muy grande. Pero, y como dice la doctora, eso era cierto. Cuando venían las campañas políticas, regalaban tu tarjetita para que te inscribieras y no te cobraban nada, ¿eh? No es cierto que pagabas el del famoso Seguro Popular. Entonces, hasta eso se manejaba políticamente. Yo no estoy diciendo que todo esté mal, ni que todo esté bien ahorita. O sea, ese es obvio. Estamos en México, desafortunadamente. Es el animal más raro del mundo. Crece, nace, se reproduce y muere cada 6 años. Porque muy bien. Quiere cambiar todo. Definitivamente que parece ser que todos los caminos a mí me hacen llegar a una simple conclusión. Una es, y cada vez lo veo más difícil, al menos en este gobierno, que es investigar. No puedes tomar decisiones o hacer planes
si no tienes un argumento, si no tienes un diagnóstico situacional, si no tienes una estadística, un estudio específico que te explique el porqué de las cosas. Las cosas por inspiración puede ser que salgan, pero no es como el burro que tocó la flauta. O sea, es mejor mandar al burro al conservatorio, ¿no? Y que aprenda a tocar la flauta. O sea, si no hay investigación y no hay, por lo que yo veo, y no lo va a haber, un presupuesto para la investigación, menos ahora con la desaparición de los fideicomisos, la otra situación que debería de ser más fácil, pues veo que se va a volver más difícil, que es la educación. Pero ¿qué es lo que vemos todos los días? ¿Qué es lo que vemos todos los días en lugar de tener todos los días clases de educación social para la población y que eso nos traiga pues algún conocimiento, algo que la gente se inquiete, que haga masas y no solamente que esté ocupando casetas de peaje, pidiendo dinero o que se aposte ahí en el Palacio Nacional o en algún otro sitio emblemático de la Ciudad de México, sino que la gente diga, bueno, vamos a exigir esto por estas razones y que nos atañen a todos y la gente que tiene el poder, pues que respete la ley y que se busquen los canales legales. De paso, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la encuesta de enjuiciar a la gente. O sea, la ley es la ley, se tiene que hacer sin necesidad de hacer encuestas. Roberto. Sí, pues volvamos al tema de la salud pública, ¿no? Porque pues todos estamos conscientes de que el país ha venido rebotando desde hace muchos años, no de ahorita. Ahorita el COVID pues puso de rodillas al mundo, no nada más a nosotros, a todo el mundo lo puso de rodillas. Pero los problemas de México siempre han existido. Me acuerdo muy bien, un día en Cancún nos encontramos y platicando ahí contigo en el pasillo me dices, Roberto, ¿cómo ves? ¿Estamos mejor o estamos peor? Y yo te dije, pues estamos peor. Y tú me dijiste, ¿cómo va a ser, Roberto, que digas eso? Pues hemos estado así desde siempre. Y podemos, así estos comentarios que están diciendo, pues los podemos vivir todos los días y podemos hablar pestes. Yo como le dije a César, pues yo no soy político, ¿verdad? Yo como les digo, pues todos los momentos de la vida son agradables. Entonces, son dos cosas que convergen para mejorar la salud en el mundo, en los países. Pues primero, los servicios de salud, pues las administraciones de salud, pues deben de tener todo el apoyo, pero todos se lo roban. Eso es algo que se dice desde siempre. Y luego, pues la sociedad, tú le dices a las mamás que no le den de comer al chamaco, y pues no hacen caso, la sociedad no hace caso. Pues estamos viendo lo del COVID, no hacen caso, no se ponen los cubrebocas. O sea, son cosas que se hablan, se dicen. Todo tiene un beneficio y todo tiene una terminación, así como lo que pasó con el Seguro Popular. Pero así ha sido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cada uno de nosotros hacer su papel que le corresponde. En mi caso, pues yo soy clínico, soy epidemiólogo clínico y he estado trabajando mucho en la cuestión de la salud pública. Ahí están las publicaciones. Sin embargo, bueno, ¿quién lee? Pues prácticamente nadie, ¿verdad? Tú preguntas a un médico después de que salió de la facultad si lee o no lee, y pues ves que mucha gente ni lee, no saben lo que es escrito, lo saben por otros lados del mundo, pero no lo saben en tu región, en tu país, y entonces los políticos no hacen caso, pues tratan de robarse lo más que pueden, pero vivimos esa situación que no se va a poder componer. Es muy difícil que se componga la situación de nuestro país, y entonces pues cada uno tiene que cumplir con su papel de individuo, de parte de una sociedad, porque no entendemos lo de la sociedad, no entendemos las administraciones de salud, no están capacitadas. Ya todo lo que hablaste y dijiste, que muy bonita plática, muy completa, muchos datos. Entonces, va a ser muy difícil mejorar nuestro país. ¿Cuándo se va a mejorar? En décadas. No hay forma de que en el momento actual o próximamente se mejore. Punto. Bueno, gracias por permitirme. Gracias, Roberto, amigo, querido, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por una razón. Es muy fácil conformarse.
que así son las cosas. Yo tengo la férrea necedad de que las cosas van a ser mejores. Incluso las cosas que están bien pueden mejorar. Lo único que se necesita es inquietarse y actuar en consecuencia. O sea, ¿eso qué quiero yo decir con eso? Lo primero que tenemos que hacer es desear las cosas. Si tú las deseas, buscas la manera. Si la encuentras, qué bueno. Y si no, estás con ese ímpetu creando una influencia, creando un sentimiento, una visión. Y yo creo que hay muchas generaciones de jóvenes que tienen que ver las cosas de manera diferente y muy optimista, porque la única forma que tenemos de mejorar cualquier cosa es con un cambio. Y si las cosas siguen igual, vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido. Si realmente queremos mejorar, irremediablemente tendremos que cambiar. A veces no son buenos los cambios, a veces son malos, pero es mejor que seguir con pan con lo mismo. Entonces, lo único que se necesita es, como decía mi abuelo materno, dice, hay 3 cosas que nadie te puede quitar. Una es la verdad. Nada más la tienes que demostrar. 2 es el amor. Ese, ¿quién te puede decir que no? Ese solamente depende de ti. Y 3 es la felicidad. O sea, ¿quién te puede quitar la felicidad? Nadie. Mara, si quieres hacer un comentario final, y ahorita le damos la palabra a César también para que se... Sí, doctor, sabe que yo sí creo que las asociaciones médicas tienen voz y deben de tener voz y deben de hacer su labor de cabildeo. Pues en las cámaras tienen la comisión de salud, ¿no? Entonces hay que ir, presentar, perder el tiempo, porque a veces eso es perder el tiempo, pero yo me acuerdo que cuando fue lo de la inclusión para que cubriera el trasplante, fuimos con la Sociedad Mexicana de Trasplante y se presentaron los datos y la situación y fue por un cabildeo y con toda la evidencia que se decidió meter que el Seguro Popular cubriera el trasplante pediátrico. Y yo creo que ahora que estamos en una época de transición y aunque estemos en pandemia, pues sí, habría que organizar, o sea, como comitivas que vayan a presentar el punto de vista de las diferentes sociedades y pues tratar de colaborar y aportar información a quienes están dictando estas políticas de salud, porque no tienen ellos toda la información y como bien lo dijo, no, pues como que creo que solamente ven números, ¿no? O sea, de cuánto cuesta, ¿no? Pero en realidad no se van al detalle, ¿no? Y eso nos corresponde a nosotros y a nosotros nos corresponde abogar por los niños, indudablemente. Definitivamente, Mara, tienes toda la razón. Una de las razones por las que se formó Médicos Unidos fue porque decíamos, ¿y dónde están las sociedades y asociaciones? ¿Dónde están? ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Qué es lo que están diciendo, sintiendo, pensando o exigiendo de lo que está sucediendo en México? ¿Dónde están? Y fuera la academia se supone que asesora, ¿no? Al presidente, o sea, no, lo cierto es que no asesora al presidente, pero también cuando fue el cuento de tamiz metabólico, que estaba el doctor Mancilla en la academia, yo lo acompañé con la doctora Belmont y nos recibió López-Gatell para cuando se cesó lo del tamiz metabólico, que estaban en ese proceso, que por la licitación y lo que fuera. Entonces sí tienen la disposición de escuchar, pero nosotros yo creo que también, o sea, pues hay que organizarse y saber qué plantear, ¿no? No, yo creo que no es solo llegar a decir no lo estás haciendo bien, son políticos, no les gusta que les digas eso, pero sí como que llegar con una idea y decir cómo se vive del otro lado, ¿no? Y le puedo decir un poco más acerca del tamiz metabólico, porque el tamiz metabólico ampliado es una aportación mexicana que la hizo Antonio Velázquez Arellán. Sí. Y fue premio Reina Sofía y premio Príncipe de Asturias.
Y gracias a eso se echó a andar el programa Arranque Parejo, que pues como que ha ido desapareciendo, ha perdido fuerza, pues porque algo ha sucedido. Definitivamente Sí, que hay mucho por hacer, por decir, etcétera, pero si seguimos aislados y resignados a aceptar las cosas como son, yo creo que no vamos a avanzar. César, ¿quieres decir algo final? Ese es el problema, que siempre nos quedamos callados, o más unos cuantos los que hablan. Yo salí hace 2 años en proceso al CNN Internacional protestando de la situación de los hospitales de aquí. Pero cuando le dices ahorita a los que están ahorita que si van a hablar, nadie habla, les da miedo. Pues yo sabía que cualquier día podría amanecer ahí ahogado en el río, pero pues ni modo, había que hablar. Pero el problema es ese, a veces nos falta valor, pero a veces también podemos hacerlo como lo dice la doctora Mara, bien fundamentado y pedir las cosas, pero hay que ir a tocar puertas. Mi secretaria de salud es de las miembros fundadoras de Funsalud aquí en Tabasco, la doctora Silvia Roldán. Y si dices que el de México está desaparecido, la de aquí también no existe. Entonces, pues las crisis por eso nos dan. Es difícil. Yo desde que tengo uso de razón, que ya pensaba, siempre he vivido en crisis o de evaluación o esto, aquello. Yo creo que ya me volví, como dicen la palabra, resiliente hasta contra las inundaciones, porque mientras todo el mundo estaba espantado, yo andaba acomodando todo. Pero tenemos que ir creciendo con ese tipo de situaciones. Y hay gente que no, en lugar de crecer se apanica y vamos para atrás. Entonces, como dice la doctora Mara, sí, tenemos que volver a pelear lo que nos toca y pelear lo que le toca a los pacientes. Muy bien, César. Pues, ¿Quién se atreve? Yo sí me aviento, pero los demás no sé. oye, ya vi que no eres resiliente, sino sobreviviente. Más o menos. Ahí, a las inundaciones. Pues yo, no sé, Roberto, ¿tú quieres agregar algo? Pues nada más, ánimo. Y Sí, sigamos Bueno, adelante. sí, pues les quiero agradecer su presencia, que hayan participado en esta plática de café. Les quiero invitar para los próximos eventos, sobre todo el día de mañana, que vamos a tener una ceremonia del Día del Médico. Espero nos acompañen. Muchas gracias. Nada más y hasta pronto. una cosa antes de que cortes. ¿Ya vieron los datos que les demandé de Financial ahí en la revista Nature? Sobre los números de la pandemia, el artículo. Sí. Pues ya viste, 60% de informalidad en Latinoamérica. ¿Cómo controlas una pandemia con eso? Bueno, creo que estás echando petróleo a la hoguera. No, revísalos. Los datos porque las políticas como se están llevando están muy lejos de eso. En fin, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Adiós.